Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El arte de ser feliz a través de 50 reglas de vida del autor y filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas más generales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Las 50 reglas del arte de ser feliz. Schopenhauer creía que cualquier persona podía ser feliz si aplicaba estas 50 reglas. 50 reglas que más que acciones concretas son reflexiones que aplicadas e interiorizadas pueden acercarnos a la felicidad. Regla número 1. Un gran error es anhelar la felicidad pensando que esta ocurrirá en el futuro, cuando tengamos algo que en el presente no tenemos. Schopenhauer considera que lo correcto es apreciar un presente estable en el que podamos gestionar el dolor, sin imaginar cómo de felices seríamos de otro modo o angustiarnos por el futuro incierto. Regla número 2. La envidia es la gran ladrona de la felicidad, algo en lo que Schopenhauer coincide con Séneca. Regla número 3. Una persona debe saber lo que ella quiere y lo que puede hacer. Muchas veces somos infelices porque perseguimos ilusiones y exigencias que nos son ajenas. Lo que hay que hacer es autoconocerse y ser consciente de nuestros puntos fuertes y débiles para establecer unas metas alcanzables de acuerdo a esas características propias. Regla 4. Quien está acostumbrado a tenerlo todo nunca tendrá suficiente. En cambio, una persona que no sueña con cierta riqueza no será infeliz sin ella ni la echará de menos. Regla número 5. Es importante evitar hacernos ilusiones, pero también ponernos en el peor de los casos posibles. Por ejemplo, anticipar el dolor que nos causaría una tragedia. Debemos desarrollar la capacidad de ver las cosas que nos ocurren o que nos pueden ocurrir en su contexto. Regla 6. Según Schopenhauer, el arte de ser feliz consiste en vivir y aceptar vivir como podemos y no como queremos. Querer vivir como un millonario cuando no podemos solo nos causará frustración. En cambio, en la aceptación de nuestra vida encontraremos la apreciación de esta. Regla 7. Muchas personas cuando emprenden una tarea o un negocio reflexionan mucho sobre ello. Esa reflexión es importante y sin ella no se puede dar el paso definitivo. No obstante, esa valoración de todo lo que puede pasar, especialmente lo negativo, no puede cegar las posibilidades de ser feliz. No hay que angustiarse con ese «y si va mal», sino aceptar que puede haber errores o simplemente tener mala suerte. Regla 8. Hay que limitar nuestro campo de acción. Querer abarcarlo todo genera estrés y frustración porque no se puede llegar a todo. Seremos más felices cuando conozcamos nuestros límites y los apliquemos. Regla 9. La felicidad no consiste en buscar el placer, sino en la ausencia de dolor. Regla número 10. En esta regla del arte de ser feliz, Schopenhauer cita esta frase de Séneca: «Sométete a la razón si quieres someterlo todo». Regla 11. Cuando algo malo ocurre, de nada sirve darle vueltas a qué se podría haber hecho diferente o cómo sería ahora nuestra vida si ese infortunio no hubiera tenido lugar. La felicidad también consiste en aceptar el dolor. Regla número 12. Hay que priorizar el monólogo propio más que el diálogo ajeno. Nuestra voz y nuestras conversaciones con nosotros mismos son más enriquecedoras que el ruido externo que pueda confundir nuestros deseos. Regla 13. Si sientes alegría, no la cuestiones ni valores si realmente deberías estar tan feliz. Hay que recibir esa alegría con los brazos abiertos, pues eso sí que es riqueza. Regla número 14. No está mal tener el futuro en cuenta, pero esa visión no debe cegar el presente. Hay que lograr un equilibrio entre ambas perspectivas, porque vivir demasiado en el presente puede llevarnos a la imprudencia, y hacerlo demasiado en el futuro al miedo y a la preocupación. Regla 15. Un mal en el presente no es determinante y por eso hay que enfrentarlo con serenidad. Piensa en todos los errores cometidos y en aquellas situaciones que te parecieron el fin del mundo. ¿Lo fueron? Seguro que terminaste sobreponiéndote a ellos. Schopenhauer también, y por eso cree que la felicidad también es serenidad. Regla 16. El objetivo de la felicidad es vivir un presente soportable, tranquilo e indoloro, haciendo todo lo posible para que las angustias pasadas o futuras no lo estropeen. Regla 17. La vida hay que vivirla, y es un error pensar que en el camino no encontraremos ningún dolor. Hay que aceptar que a veces el precio del placer es el dolor. Regla número 18.
No podemos dejarnos llevar por la fantasía y por la imaginación y que éstas nos hagan anhelar algo que no tenemos o que nos hagan temer posibles infortunios. Esto es peligroso y hará que la realidad sea insoportable. Regla 19. Lo malo pasará, pero también lo extremadamente bueno. Cuando sentimos un júbilo enorme por algo, ese algo puede ser momentáneo, por ejemplo aprobar un examen, y hay que estar preparado para no caer en la tristeza cuando ese instante de inmensa alegría acabe y tengamos que volver a la realidad. Regla número 20. No tiene ningún sentido expresar odio a través de palabras o de un mal gesto. Regla 21. Los sucesos que nos ocurren en la vida no tienen un orden lógico. Normalmente son cosas que nos pasan y es eso, el hecho de que nos pasen a nosotros, lo único que las une. Por lo demás son asuntos inconexos. En consecuencia, debemos ser capaces de reflexionar sobre ellos de manera individualizada. Por ejemplo, si debemos reflexionar sobre algo, hacerlo sin que las preocupaciones por el resto de sucesos nos molesten. Regla 22. Vivir feliz es vivir lo menos infeliz posible. El placer es muchas veces inalcanzable, mientras que el dolor siempre termina alcanzándonos. Por eso lo mejor es no huir de los dolores e ir recibiendo los placeres que encontremos por el camino. En caso contrario, si damos rodeos para evitar sufrir, también nos perderemos los placeres. Regla 23. Podemos planificar la vida, pero el azar y el destino son inevitables. Regla número 24. En la primera etapa de la vida, cuando somos jóvenes, cometemos el error de creer que debemos perseguir la felicidad, sin aceptar que no funciona así. Schopenhauer mantiene que cuanto antes entendamos que el anhelo insatisfecho nos aleja de la felicidad en lugar de acercarnos a ella, mejor será. Lo que hay que hacer es lo que muchas personas no llegan a hacer hasta la segunda mitad de su vida: buscar la tranquilidad. Regla número 25. A veces solo apreciamos lo que tenemos cuando lo perdemos. Por eso Schopenhauer nos anima en El arte de ser feliz a mirar lo que tenemos como lo haríamos si alguien nos lo quitase. Regla número 26. Nuestros deseos deben tener un límite. No ponerlo implica no aceptar que hay cosas inalcanzables y sufrimientos que aparecerán sí o sí. Regla 27. En lugar de mirar tanto a los que están mejor que nosotros, lo cual nos hace inmensamente infelices, es mejor mirar a los que están peor, nos ayudará a vivir de otro modo. Regla 28. La vejez no es menos feliz. Es importante dejar atrás ese pensamiento erróneo. Regla número 29. Hay que entender que no todo lo que deseamos es necesario, por muy natural que sea desearlo. Por ejemplo, desear que quieres tener 1.000.000 de euros no es necesario, aunque sea natural que tengas ese deseo. Regla 30. Aprender algo nuevo o emprender es necesario para ser feliz. Por eso, cuando estamos demasiado tiempo de vacaciones, terminamos cansándonos y siendo infelices. En nuestra naturaleza está la acción, no la inmovilidad. Regla 31. Debemos distinguir entre el concepto y la fantasía. A veces nos empeñamos en perseguir fantasías que luego no son como esperábamos. En cambio, hay que centrarse en aspirar a aquello que realmente es real y no idealizarlo. Regla 32. Somos más felices cuando estamos sanos, por eso es importante cuidar la salud. Para comprobarlo, piensa en la última vez que estuviste enfermo. ¿Verdad que todo te parecía horrible? Regla 33. Lo presente e intuitivo nos impacta, pero no podemos olvidar que esa impresión es momentánea y que es más estable lo que sabemos y lo que pensamos. Regla número 34. Nuestra vida no la marcamos solo nosotros. Por eso no debemos crucificarnos cuando consideramos que hemos fallado. No podemos predecir absolutamente todo lo que va a pasar, porque otras fuerzas también marcan nuestro camino. Regla número 35. El tiempo pasa y es importante ser capaz de adaptarnos a esos cambios que produce el paso del tiempo. Por ejemplo, lo que con 25 años era nuestro objetivo, quizá ya no lo sea cuando lo alcancemos con 35. Regla 36. El mejor modo para llegar a ser feliz es no anhelar ser muy feliz. Regla 37. La razón nos lleva a evitar placeres extremos, con el peligro que estos suponen, pero también nos aleja de los dolores. Por eso es conveniente sacrificar los primeros por los segundos. Regla número 38. Cada persona es diferente, por eso no podemos comparar nuestras felicidades. Los dolores o placeres que recibamos se verán diferentes en una u otra persona. Por eso lo importante no es el qué se experimenta, sino el cómo se experimenta.
Regla 39. Todo lo que ocurre es necesario. Regla número 40. Cuando vivimos un presente infeliz, volvemos la mirada a un futuro que esperamos sea de color rosa, pero lo cierto es que no sabemos cómo será. En cambio, hay que mirar el futuro como lo que es, un mundo lleno de posibilidades sobre las que no tenemos certezas. Esto aminorará decepciones. Regla número 41. Si algo malo ocurre, no pienses en cómo habría sido de otra manera. Regla 42. No podemos hacer demasiados preparativos para la vida porque no sabemos cuánto va a durar. Regla 43. Si posees una importante riqueza interior, disfrútala en la introspección. El exterior no eres tú. Regla 44. No importa lo que se representa ser, sino lo que se es. Puedes intentar ser quien no eres, pero eso solo te hará infeliz. Regla número 45. Si te enfrentas a una situación en la que puedes salir bien parado o mal parado, cualquier conclusión debe ser aceptada. No puede ser que si todo sale bien no lo celebres, pero si sale mal te hundas, ni que celebres lo bueno pero omitas lo malo. Ambas sensibilidades, a lo agradable y a lo desagradable, deben estar equilibradas. Regla 46. La vida filosófica es la más feliz. Regla 47. Tener amigos está bien, pero no hay que olvidar que esos amigos también te tienen a ti. Regla 48. La felicidad es maravillosa, pero para encontrarla se requiere un esfuerzo e introspección, mirar hacia adentro de uno mismo y no hacia afuera. Regla 49. Es feliz quien, viendo su vida objetivamente, se siente satisfecho en su existencia y prefiere ser a no ser. Regla número 50 y última. La vida es objetividad, el destino como fuerza determinante, y también subjetividad, nosotros mismos. Ambos elementos se deben dar en partes iguales. A continuación vamos a hacer un análisis de la obra y de su autor. Empezamos por entender quién fue Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en la actual Gdańsk, Polonia. Su infancia fue bastante cómoda, ya que su familia se dedicaba al comercio y tenía bastante dinero. A pesar de que lo lógico hubiese sido que Schopenhauer continuase el negocio familiar, prefirió estudiar filosofía en diversas universidades europeas. La corriente filosófica en la que se introdujo y que marcó toda su obra fue el pesimismo. Su obra más famosa, El mundo como voluntad y representación, de 1818, deja clara su visión sobre la vida. Eso sí, el reconocimiento de esta obra y de toda su teoría en general no fue instantánea, sino que ha sido más bien póstuma. No fue hasta sus últimos años de vida cuando sus ideas fueron aceptadas y no tan ampliamente rechazadas como en sus inicios. Murió en 1860, dejando una gran huella en el mundo de la filosofía e influyendo enormemente en quienes vendrían después, como fueron Hegel o Freud. La filosofía de Arthur Schopenhauer. Como hemos comentado, Schopenhauer fue un filósofo pesimista que consideraba que la vida suponía sufrir. El deseo y la voluntad como forma de perseguir la felicidad y el placer extremos eran las causas principales del sufrimiento. Consideraba Schopenhauer que solo el arte y la música y el éxtasis estético que producen podría trascender el sufrimiento. Consideraba también que la única manera de huir del dolor era negar la voluntad. El no aspirar a más, con la frustración que eso supone, implicaría mayor tranquilidad y paz mental. Esta visión tan concreta sobre la voluntad y las motivaciones humanas no solo dejó marca en la filosofía, sino también en la psicología y el psicoanálisis. Frases importantes del arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer. Para hacer un buen resumen de un libro como El arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer, además de sintetizar las ideas principales, pocas cosas son tan útiles como escuchar algunas citas textuales de la obra. A continuación compartimos algunas con las que esperamos puedas comprender mejor la idea de felicidad del autor. No hay que entregarse a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento. Jamás serás feliz si te atormenta que otro lo sea más. El destino nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro y que todo es suyo, porque tiene un derecho indisputable no solo sobre nuestras posesiones y adquisiciones, sino sobre nuestros brazos y piernas, ojos y orejas y hasta sobre nuestra nariz en medio de la cara. Pero la mayoría de las veces hacemos lo contrario. Los planes y las preocupaciones de cara al futuro, o también la nostalgia del pasado, nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente.
Un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no permitirse pensar que pudiera ser de otra manera. De otro modo, uno se convierte en un torturador de sí mismo. El futuro y también el pasado casi siempre son diferentes de cómo los pensamos. Engañándonos de esta manera, nos privamos de toda la vida. ¿Por qué leer El arte de ser feliz? El arte de ser feliz es una obra compleja y que sin duda demuestra que pesimismo y felicidad, aunque parezcan conceptos totalmente opuestos, pueden ser los dos grandes pilares de un mismo pensamiento. Una perspectiva sin duda interesante en un entorno como el actual, en el que los datos de nuestra salud mental apuntan a una apatía generalizada, pero también a una obsesión por la felicidad. Por eso mismo, de todas las obras sobre la eudemonología y de todas las opiniones sobre la felicidad que han hecho algunos grandes filósofos, la de Schopenhauer es quizá de la que más podemos aprender ahora mismo. También es una lectura muy recomendable para aquellas personas que se encuentran en plena juventud y que han dejado atrás la inocencia, encontrándose con las decepciones del mundo. Schopenhauer, de hecho, empezó a dar forma a estas 50 reglas durante sus primeros años en Berlín, que no resultaron todos los felices que él esperaba y anhelaba. La necesidad de tener que enfrentarse a la vida de una manera más práctica y suavizar sus sufrimientos personales le llevó a coger su cuaderno y escribir esta obra, que en un principio iba dirigida a pensadores y escritores, pero que a día de hoy muchas personas leen desde la reflexión. Porque, como hemos dicho, a pesar de los años, la obra sigue siendo relevante y útil. Muchas personas llegan a ella incluso buscando un libro de autoayuda al estilo de A muerte con la vida de Ana Albiol o Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Preguntas y respuestas sobre el arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer. ¿Estás preparando un examen sobre el arte de ser feliz y la filosofía de Arthur Schopenhauer? Escucha nuestra sección de preguntas y respuestas sobre la obra y aclara algunos conceptos clave. ¿Quién escribió El arte de ser feliz? El filósofo alemán Arthur Schopenhauer. ¿Cuántas páginas tiene el libro El arte de ser feliz? Tiene unas 160 páginas, un número que puede variar según ediciones. ¿Cuál es el tema principal del arte de la felicidad? El arte de ser feliz o el arte de la felicidad de Arthur Schopenhauer nos enseña a través de 50 reglas cómo aceptar el sufrimiento y el pesimismo de la vida para acercarnos a una felicidad relativa. ¿Cuál es el aporte filosófico de Schopenhauer en el arte de ser feliz? Schopenhauer aporta una visión pesimista sobre la felicidad, pero no por ello menos útil. Enseña de manera práctica y sin olvidar las limitaciones humanas cómo se puede alcanzar una vida tranquila y una felicidad que no es absoluta, pero sí preferible a la no existencia. ¿Cómo fue la vida de Schopenhauer? Arthur Schopenhauer nació en 1788 en la ciudad de Danzig. Tuvo una vida acomodada gracias a la riqueza de su familia, aunque él, en lugar de al comercio, prefirió dedicarse a la filosofía. Su formación como filósofo le llevó a recorrer Europa, conociendo los grandes centros de sabiduría del momento. Su corriente de pensamiento pesimista le llevó a enfrentarse con sus contemporáneos, lo que hizo que su obra no fuese reconocida hasta casi su muerte. No obstante, en la actualidad es un autor estudiado y que ha tenido influencia en otros pensadores. ¿Cuáles son las principales obras de Arthur Schopenhauer? Además del arte de ser feliz, otras obras conocidas de Schopenhauer son El mundo como voluntad y representación, Sobre la voluntad en la naturaleza, Los dos problemas fundamentales de la ética y Parerga y Paralipómena. ¿Cómo define Schopenhauer el dolor vital y la felicidad? Para Schopenhauer ambos conceptos, dolor vital y felicidad, están sumamente relacionados. Según su filosofía, la cual queda reflejada en el arte de ser feliz, la felicidad consiste en liberarse del dolor y superar la necesidad, el deseo y la consecuente frustración. No hay por tanto una felicidad que sea placer, sino ausencia de dolor. ¿Cuál es el motor de la vida según Schopenhauer? El dolor es el motor vital para Schopenhauer. Es el dolor el que marca nuestra vida y no el placer, que es momentáneo. ¿Cómo define Schopenhauer la vida, el placer y la voluntad de vivir? En la filosofía de Schopenhauer, estos tres conceptos son clave y fueron objetos de estudio para él. Los define así. La vida es una experiencia que conlleva irremediablemente el sufrimiento. No se puede pretender vivir sin desafíos que provoquen dolor y frustración por los deseos no cumplidos. Además, cuando esos deseos se cumplen, el placer que provocan representa un instante en comparación a la huella que deja el dolor. El placer es por tanto algo temporal para Schopenhauer que surge cuando se cumple un deseo que por otra parte normalmente viene dado por presiones superficiales y ajenas.
cuando este deseo no se cumple, genera frustración. Si nos olvidásemos de buscar el placer, seríamos más felices y sufriríamos mucho menos. La voluntad de vivir. Schopenhauer la entiende como una energía incontrolable, ciega e incansable que nos lleva a los seres humanos a preferir la existencia a la no existencia. ¿Qué es la felicidad para Schopenhauer? Para Schopenhauer la felicidad es relativa, no comparte esa idea de la felicidad absoluta y eterna cuya búsqueda nos conduce al sufrimiento. ¿Qué dice más concretamente Schopenhauer sobre la felicidad? Toda la teoría de Schopenhauer sobre la felicidad se recoge en El arte de ser feliz. En términos generales podría decirse que su definición se sostiene en 4 pilares. La felicidad es la ausencia de dolor al no perseguir placeres efímeros que nos llevan al sufrimiento y a la frustración. La felicidad se encuentra en el presente, no en el anhelo de un futuro mejor ni en el qué habría ocurrido si el pasado hubiese sido diferente. La felicidad no es posible si no hay una buena salud. A pesar del sufrimiento, la felicidad relativa consiste en preferir esa vida dolorosa a la no vida. ¿Qué piensa Schopenhauer sobre la felicidad? Schopenhauer opina que la felicidad se encuentra en la no persecución del placer, que nos llevaría a un menor sufrimiento. ¿Qué opina Schopenhauer de la felicidad? Schopenhauer opina que la felicidad entendida en términos absolutos y como la búsqueda constante de placer solo nos lleva a un mayor sufrimiento. ¿Qué propone Schopenhauer para alcanzar la felicidad? Para alcanzar la felicidad, Schopenhauer propone aceptar el sufrimiento con practicidad y serenidad. ¿Cómo define Schopenhauer la felicidad en El arte de ser feliz? En El arte de ser feliz, Schopenhauer define la felicidad como una existencia tal que vista objetivamente, o según una reflexión fría y madura, sería decididamente preferible al no ser. ¿Qué dice Schopenhauer de la vida? Como filósofo pesimista, para Schopenhauer la vida está marcada por el dolor, la frustración y la insatisfacción de los deseos. Incluso cuando cumplimos alguno de estos deseos, esa felicidad es efímera, pues la sigue el sufrimiento por querer más y por no conformarse. ¿Qué dice Schopenhauer sobre el sentido de la vida? Schopenhauer considera que la vida es sufrir y que no hay manera de escapar de ello. Ni cumpliendo deseos y consiguiendo placeres momentáneos podremos evitar el dolor. Argumenta que el sentido de la vida, por lo tanto, no puede ser la consecución de objetivos vitales que nos lleven al placer efímero, porque éste siempre acabará y nos dejará aún más dolor. La felicidad duradera y perpetua no existe, por lo que para él el sentido de la vida es negar el deseo y aceptar el dolor, lo que llevará a la serenidad y a la paz interior. ¿Cuál es el sentido de la vida según Schopenhauer? Para Schopenhauer, por tanto, el sentido de la vida es aceptar el sufrimiento y abandonar la idea de la felicidad permanente o indolora. ¿Qué es la felicidad y cómo se puede conseguir según Epicuro y Schopenhauer? Como hemos visto, la felicidad para Schopenhauer se da en la renuncia al placer y la consecuente liberación del sufrimiento. Desapegándonos de la vida mundana de los placeres, estaríamos más cerca de una existencia feliz. Epicuro, en cambio, considera que la felicidad es placer. No piensa esto de forma hedonista, el placer por el placer, sino que es más moderado en este sentido. Considera que ese placer es la tranquilidad y la ausencia de preocupaciones. En este sentido se asemeja a Schopenhauer, pues ambos filósofos ven importante alejarse de los placeres excesivos y efímeros. En lo que difieren es que Epicuro no renuncia al placer para llegar a esa tranquilidad, mientras que Schopenhauer lo ve imprescindible, pues todo placer conlleva dolor. ¿Quieres comprender mejor la filosofía y las reglas de la felicidad de Schopenhauer? Compra el libro El arte de ser feliz a través del enlace que te dejamos en la descripción. Hasta aquí nuestro análisis del arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer. Te recordamos que si estás buscando un resumen general de la obra, puedes escuchar nuestro audio donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir directamente el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran y lo disfruten también.